En América Latina, exactamente como en Europa, se habla mucho de jóvenes, pero los jóvenes no hablan mucho. Nosotros de Salón Latino estamos aquí con un politólogo, Adrián Rocha, para escuchar una voz un poco diferente. Gracias por estar con nosotros. Por nada. Primero de todo, ¿cuál es, si hay, la injerencia extranjera en América Latina? ¿Y hay nuevos actores en esta región? Bueno, la injerencia en América Latina siempre existió, dependiendo también de qué tipo de injerencia hablemos, ¿no? Con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, se inició un proceso de globalización o se profundizó un proceso de globalización comercial que, si bien existía, adquirió otras dimensiones, ¿no? En ese escenario y sobre todo a partir ya más adelante del 2001, con los atentados, ¿no? a las Torres Gemelas y demás, se produce un proceso de transformación en el escenario geopolítico de América Latina, porque Estados Unidos, ya incluso antes de esos atentados, pero fundamentalmente posterior a ese escenario, concentra su política exterior en la lucha contra el terrorismo y de alguna manera se desentiende de algunos aspectos geopolíticos de América Latina que fueron en otro momento muy importantes, como se sabe, para los Estados Unidos. En ese proceso se produce un cambio, una transformación en la cual Rusia aparece como un actor importante en el plano geopolítico y estratégico, y China fundamentalmente en el plano económico. Entre el año 2000 y el 2016 el comercio de China con la región se incrementa en un 210%, mientras que el de Estados Unidos se mantiene segundo y el de Rusia tercero. El tema ahí interesante para analizar es lo cualitativo de esa relación comercial, es decir, en qué aspecto, por ejemplo, Rusia tiene mayor flujos comerciales con América Latina y sobre todo con aliados o socios estratégicos que siempre lo fueron para Rusia y para la Unión Soviética cuando en su momento lo era. En ese escenario Nicaragua, Cuba, Brasil y por supuesto Venezuela, sobre todo Venezuela a partir del año 2005 con la venta de armamento ruso, se transforma en un escenario de importante influencia por parte de Rusia para América Latina, de la mano de este desentendimiento relativo por parte de los Estados Unidos, ¿no? Ese desentendimiento también tiene otras raíces. Estados Unidos, al concentrarse en la lucha contra el terrorismo y enfocarse exclusivamente o particularmente, no exclusivamente, pero particularmente en Oriente Medio, considera que América Latina pasa a ser un espacio de comercio y de intereses específicamente comerciales, ¿no? Allí es cuando Rusia aprovecha, no nos olvidemos que Putin asume a fines del año 1999, su gestión empieza en el año 2000 y la política exterior rusa había sufrido una transformación importantísima a partir de la gestión del ministro de Asuntos Exteriores Primakov en el año 1996, durante la presidencia de Boris Yeltsin. A partir de ahí, Primakov capta algo que en Rusia venía pasando, que es una transformación, un cambio en la perspectiva que tenían muchos actores. Por ejemplo, a partir de 1994 hay un movimiento nacionalista muy fuerte en Rusia, muy acentuado, que va de la mano con una política interior que Putin y Sobchak y otros aliados, que fue uno de los mentores de Putin, llevaron a cabo al interior de Rusia. Fue una lucha interna contra las huestes que quedaban y actores del comunismo, que tuvo como fin restituir el lugar de Rusia en el escenario geopolítico y en el escenario internacional, considerando a Rusia como algo que iba mucho más allá de la experiencia comunista. Eso es fundamental para entender el posicionamiento de Rusia, no solo en América Latina, sino y fundamentalmente en el escenario global, en Oriente Medio y en Europa Oriental, ¿no? ¿Y usted cree que Rusia empezó a desconfiar, por ejemplo, de un aliado como Cuba?
¿O fueron simplemente intereses geopolíticos? Es decir, Venezuela tenía más bruto y más petróleo, más crudo, y entonces era más interesante hablar con el gobierno venezolano y no con el gobierno de La Habana. Creo que no existe esa diferencia tan acentuada. Creo que la posibilidad de Rusia de acentuar una relación o de profundizar una relación comercial y geopolítica y estratégica con Venezuela se debe también a la política cultural, económica y de posicionamiento que adoptó Hugo Chávez, sobre todo después del golpe de Estado de 2002. A partir de ahí Hugo Chávez empieza a mirar el escenario internacional y el posicionamiento de su país en estas nuevas relaciones que se configuran, porque Rusia ya empezó a buscar a partir de ese momento, antes con Primakov ya lo había hecho, es decir, antes de Putin, pero con Putin esto se consolida y se profundiza, que es el posicionamiento de Rusia y la búsqueda de alianzas con países que estén alineados o que estén en la misma, que tengan la misma perspectiva respecto del colapso o de cierto fracaso del sistema del sistema unipolar que había de algún modo querido establecer Estados Unidos. Esto también es relativo porque había dicho multipolar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Samuel Huntington había definido al orden internacional posterior a la Guerra Fría como un orden unimultipolar. ¿Por qué unimultipolar? Bueno, porque fuera de lo militar había una multipolaridad de actores que debido a la globalización y a esta idea del fin de la historia de Fukuyama y demás, y el comercio, podían tener influencia en la política internacional, en la toma de decisiones. En cambio, en el escenario militar, exclusivamente Estados Unidos era el único. Cuando Putin, hay un evento fundamental, que es la Conferencia de Seguridad de Múnich en el año 2007. En esa conferencia, Putin expresa abiertamente, es decir, vuelve explícita una tensión implícita que ya venía existiendo debido al cambio de política exterior por parte de Rusia con Primakov y que Putin la sostiene y profundiza incluso. Ese cambio de política exterior tiene que ver con del descreimiento por parte de Rusia de las promesas, podríamos decir, de las instituciones, tanto los organismos multilaterales y de los Estados Unidos en general, de las instituciones occidentales. Ellos empiezan a adoptar una perspectiva que pudiera contrarrestar los efectos y los intereses de los Estados Unidos, y no es casual que esa conferencia de Múnich sea en el año 2007 y en el cual Putin desafía a los Estados Unidos porque dice que el orden unipolar que han querido establecer ha fracasado, y en el año 2008 existe la guerra de Georgia, ¿no? Más adelante pasará lo de Crimea y Sebastopol, y toda esta secuencia de este proceso, esta secuencia de acontecimientos muy interesantes y muy serios para el cambio de escenario internacional, da cuenta, desde mi punto de vista, de una profunda transformación en las relaciones geopolíticas en el mundo, que no en el escenario internacional, que no necesariamente son las relaciones comerciales. O sea, el vínculo, por ejemplo, de América Latina con China, con los Estados Unidos y con Rusia a nivel comercial es uno, y las relaciones geopolíticas, si bien están imbricadas, están vinculadas con este vínculo, porque es muy difícil establecer una geopolítica por fuera del comercio. Sin embargo, en el caso de Rusia hay un interés de orden más estratégico y geopolítico en el sentido clásico del término y no tanto en el sentido comercial. Existe, por supuesto, el vínculo comercial, sin comercio no hay geopolítica, pero lo de Rusia, el proyecto de la transformación de la política exterior rusa, sobre todo a partir de Primakov en 1996 en adelante, se debe a una visión geopolítica y de posicionamiento de Rusia mucho más acentuada en lo estratégico que en lo estrictamente comercial. Entonces, utilizando una palabra... De hecho, la empresa Rosatom, sí, de cuestiones nucleares, es la que domina en este momento ese mercado a nivel internacional. Entonces, utilizando una palabra un poco antigua, podríamos decir que la Rusia o el gobierno de Moscú es más imperialista y el gobierno de Beijing, el gobierno chino, tiene intereses comerciales. Habría que definir ahí el concepto de imperialismo. Yo no me animo a decir eso. Sí tiendo a creer que China juega un papel mucho más inteligente
en lo comercial y mucho más táctico y estratégico, pero en el largo plazo. Y Rusia juega un papel un poco más agresivo, más declarado, más explícito. La geopolítica de China es una geopolítica estrictamente del comercio, en la cual las cuestiones militares o de alta política están son muy difusas, no están del todo, no están explicitadas. En cambio, en el caso ruso es mucho más nítido el posicionamiento contra las instituciones y el orden internacional de corte liberal que prevaleció durante muchísimo tiempo y que ahora está ante una crisis. Por eso me preguntabas o mencionabas vos hoy cómo puede ser que Rusia apoye a regímenes o a personalidades como Salvini o de ese orden en algunos puntos del mundo, por ejemplo en Europa, y en América Latina a líderes que tienen, si bien una formación populista, del lado de la izquierda, ¿no? Eso tiene que ver con una clara intención por parte de Rusia de apoyar sistemas y formas de gobierno, formas de hacer política, sobre todo a nivel interno, que estén por fuera de la tradición clásica, podríamos decir, de la democracia liberal, ¿no? Creo que el desafío de Rusia a Washington y a las instituciones occidentales y a la Unión Europea y fundamentalmente a la OTAN es el quiebre del sistema liberal de valores y cultural que ha prevalecido hasta ahora. Y una de esas mayores expresiones es la presidencia ni más ni menos que de Donald Trump, ¿no? Porque hasta la llegada de Donald Trump a Rusia se le hacía un poco más difícil este posicionamiento. Quienes crean o quienes vean una confrontación entre Rusia y Estados Unidos deberían también atender a que una vez que Trump llegó al poder, esa confrontación se volvió un poco más, podríamos decir, débil, porque ya el presidente de los Estados Unidos se parece bastante al modelo de políticos que le interesa a Putin que presidan la mayoría de los estados, que encima son los occidentales contra los cuales él está intentando, o su país, pero con él a la cabeza, está intentando desafiar.